tema de esta predicación es sin honor. Sin honor. Jesús, después de la tentación, tuvo un tiempo importante con los fariseos de su tiempo, y llega un momento muy importante cuando él llega a su lugar natal y él tiene un enfrentamiento con los fariseos de su tiempo. Vamos a ir a un poco de contexto. Y dice el versículo 16 de Lucas 4: vino a Nazaret donde se había criado. Recordemos que Nazaret fue el lugar donde él fue criado. Él salió cuando lo persigue Herodes y quería matarlo, salen hacia Egipto y luego regresan y tiene su crecimiento en Nazaret, porque recordemos que Jesús nació en Belén, ¿verdad? Entonces Jesús nace en Belén, pero crece ¿en dónde? En Nazaret. Obviamente en ese lugar de Nazaret mucha gente lo conoció de niño, cómo fue creciendo en ese lugar. Conocían a María, conocían a José y vieron ese crecimiento de Jesús. Pasan 33 años cuando Jesús regresa al lugar donde él creció, y dice el texto 16: y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora recordemos que en el tiempo de Jesús y en el tiempo actual, las sinagogas son espacios donde se reúnen los judíos para enseñar la palabra de Dios. Las sinagogas son muy diferentes al templo. El templo, que fue construido por Salomón, fue instituido solamente para los sacrificios. Las sinagogas se establecieron para que la palabra de Dios se enseñara en las diferentes ciudades. Y Jesús llegó a Nazaret. Y dice el versículo que llegó a la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Surge una pregunta aquí. ¿Ustedes creen que Jesús abrió el pergamino? Porque en el tiempo de Jesús no existían los libros como los tenemos en la actualidad. Eran pergaminos muy grandes que se iban enrollando, y era la manera como se leía en ese momento la palabra de Dios. La pregunta que surge es: ¿fue circunstancial? ¿Fue a propósito? ¿O cómo fue que Jesús abrió en ese pasaje de Isaías? La respuesta es: Jesús lo hizo con toda intención. Dice el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Este momento fue sumamente importante. Habían pasado 850 años que todo Israel comenzó a escuchar de la venida del Mesías. Y constantemente se habló y se predicó del momento en el cual vendría el Mesías a Israel y traería restauración a la nación. Cada rabí que fue existiendo a lo largo de estos 850 años, siempre se mencionó que el Mesías vendría a Israel y vendría a sanar a los quebrantados de corazón, como dice el versículo 18. Y siempre se habló. Pero Jesús abre el pergamino y dice el versículo 21: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, Jesús les dijo: yo soy el Mesías. Y eso impactó el corazón de ellos profundamente. Jesús les estaba diciendo: yo he venido a cumplir todas las profecías del Mesías que se habían escrito. Hoy se han cumplido en mí. Y eso obviamente confrontó a los judíos de ese momento. Fueron confrontados de una manera muy grande y hubo una reacción en cuanto a eso que Jesús hizo en ese momento. Las profecías se habían escrito en ese momento. Y dice el versículo 22: y todos daban buen testimonio de él. Es decir,
a pesar de que hubo una confrontación en la sinagoga, dice el versículo 22, que la gente daba buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Lo que está diciendo el texto 22 es que la gente estaba encantada, impactada por lo que veían en Jesús. ¿Y sabe que es así en la actualidad? Hay mucha gente que le gustan las cosas de Dios y les gustan los mensajes que se predican de Jesús, pero eso no significa que esa gente sea salva. No significa que a la gente que le gusta escuchar de Dios, que le gusta escuchar de Jesús, en sus corazones hayan recibido la gracia y la salvación en Jesucristo. Y es así como esta noche Dios nos habla en nuestras vidas. Puede que a ti te gusten las cosas de Dios, que te sientas cómodo o cómoda asistiendo a este lugar, pero lo que a Dios le interesa es tu corazón. No que tengas simpatía con Él. Judas él tuvo un tiempo y convivió con Jesús, pero nunca alcanzó la salvación. Dice la palabra de Dios que la gente daba buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca. Sin lugar a dudas, no ha habido otro predicador como Jesús que haya impactado en su tiempo y que la gente haya quedado tan impactada por el mensaje de Él. En el tiempo de Jesús, la gente se impactó, como lo sigue siendo en la actualidad. Pero al final del versículo 22 hacen una pregunta: ¿no es este hijo de José? Es decir, ¿no es este que lo vimos crecer en este lugar? ¿Vimos su desarrollo? Versículo 23, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. La palabra refrán significa en el griego parábola. Parábola. Me diréis esta parábola o este refrán, dice el texto. Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra. Lo que este refrán o lo que esta parábola está diciendo en este lugar es para que te creamos que tú eres realmente el Mesías, tenemos que ver que hagas milagros como los has hecho en Cafarnaúm. Es lo que significa ese refrán. Si tú quieres que te creamos, queremos ver que hagas milagros. ¿Y sabe que hay mucha gente así? Que lo que quiere ver es un milagro de Dios para que su vida realmente le crea el mensaje de salvación. Pero el mensaje de salvación, el evangelio, va mucho más allá de un milagro. Porque el milagro más grande que podemos experimentar en esta tierra es la salvación en Cristo Jesús. Dios te puede sanar si tienes cáncer. Dios te puede sanar si tienes diabetes. Dios te puede sanar si tienes una enfermedad incurable, pero al final tú vas a morir. Tarde que temprano morirás. Sin embargo, cuando en tu vida ocurre el milagro de la salvación, no importa que tú mueras, tú por siempre vivirás delante de tu Dios. El milagro más grande que puede experimentar el hombre en esta tierra se llama o significa la salvación en Cristo Jesús. Porque ese milagro te sirve para hoy, para mañana y por toda la eternidad. Sin embargo, encontramos a que la gente que conoció a Jesús en Nazaret le dice este refrán: si quieres que te creamos, queremos ver que tú hagas un milagro. Y puede que tú seas uno de ellos, que constantemente le digas a Dios en tu pensamiento, en tus oraciones: si tú quieres que realmente te crea Dios, haz esto. No podemos condicionar a Dios. Dios no quiere convencerte. Dios no está interesado en convencer a nadie. Lo que el evangelio es que nos alerta, nos previene y nos exhorta que si no recibimos a Cristo en nuestros corazones, enfrentaremos el juicio delante de Dios. Y es ahí el mensaje del evangelio, llamando a hombres y mujeres a buscar a Dios en Cristo Jesús. Versículo 24. Jesucristo aprovecha ese momento para dar una lección
a esta gente de su tiempo. Y esta noche Dios a nosotros a través de su palabra, después de que lo confrontan y le piden milagros para que puedan creer que Él es el Mesías, Jesús aprovecha ese momento en el texto 24 y dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Dice otra versión, pero les digo la verdad, no se acepta a ningún profeta en su propio pueblo. Es decir, en el tiempo de Jesús, Él no fue recibido en ese lugar, en su tierra donde Él creció. Fue rechazado. Y dice el texto 25, y en verdad os digo, esa palabra en verdad os digo, o de cierto os digo, lo que hace referencia es que Jesús quiere dejar plasmada una verdad que no se puede cambiar. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Jesús toma como ejemplo a Elías y a Eliseo en el texto 29. 2 profetas que impactaron en el pueblo de Israel, en momentos importantes para enseñarles una verdad a esta gente que fue incrédula en el tiempo en el cual estuvo allí en Nazaret. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Vamos a ver a qué hacía referencia Jesús cuando mencionó a Elías en el mensaje que estaba dando en Lucas 4, 27. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29 en adelante. Todos conocían a Elías, el gran profeta de Israel, y en su ministerio, 850 años, un poquito más, él vive en un tiempo muy importante. Sabe que en el tiempo de Elías, muchos hombres, varones, morían por causa de las guerras. Era un fenómeno que pasaba mucho en el tiempo de Elías. Y había muchas viudas a raíz de que había muchas guerras. La gente peleaba mucho en el tiempo de Elías. Y a raíz de esa violencia había muchas mujeres que enviudaban. Y en el tiempo de Elías se levantó un rey llamado Acab. Acab se casó con una mujer, Jezabel. Jezabel no era judía, era gentil. Pero al casarse Acab con Jezabel, Jezabel llevó a Acab a vivir una vida en rebelión, idolatría, en contra de Dios, el Dios de la Biblia. Regularmente yo comento esto con la iglesia. La mujer en el hogar es la clave o el clavo para que una familia funcione o no funcione. Dios establece que la mujer debe de ser ayuda idónea. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanas, desde la perspectiva de Dios, usted debe de ser ayuda idónea. Pero depende de usted. La mujer puede ser ese lugar o ese impulso para que el esposo, para que el hombre crezca en las cosas de Dios y en las cosas en esta tierra. Pero también la mujer puede ser la que lleve al hombre y a la familia para que nunca crezcan en el Señor. Cada quien toma su decisión. En el caso de Acab, encontró una mujer la cual fue muy rebelde y siempre llevó al marido a estar en rebeldía con Dios. No solamente el marido, sino también la nación de Israel. Ese es el tiempo en el cual Dios levanta a Elías. En un momento de rebeldía en contra del el rey en contra de Dios y la nación en contra de Dios. Primer libro de Reyes 6, 29. ¿Ya lo tiene? Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. ¿Cuántos años? 22. Y Acab, hijo de Omri, hizo, ¿qué hizo, hermanos? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y esto es profundo. Este rey
tuvo la oportunidad de gobernar una nación, pero lo hizo equivocadamente. Hermano, usted tiene una bendición de dirigir su hogar, y de usted depende qué quiere que pase con ese hogar. Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sabe que lo que el padre hace repercute en los hijos para bien o para mal? Por muy sencillo lo que usted haga, papá, Dios quiere hablar a tu corazón que de la manera como hagas las cosas van a afectar a tus hijos para bien o para mal. Si tú eres un hombre de Dios, tus hijos caminarán en el temor de Dios. Si tú caminas lejos de Dios, no habrá temor en tus hijos. Y dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice el versículo 30, todos, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Le fue ligero, dice el versículo 31. Y aquí nos habla de que este hombre no consideró la magnitud de sus decisiones. Todas las decisiones que cometamos en esta vida tienen repercusiones. Todas. Y tomó por mujer a Jezabel, dice el 31 al final, hija de Tabal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Es decir, al casarse con esta mujer, él siguió los caminos de la esposa. Encontramos que entonces Jezabel, lejos de que buscara a Dios, alejó a su esposo de las cosas de Dios. Y esto es terrible. Dice el texto 31, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Y esto es terrible, porque hablamos de un rey, el cual estableció un templo de adoración, y ahí le dedicó un altar a Baal. Versículo 33, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Es decir, Acab fue un rey malvado, un hombre el cual llevó a la nación a vivir en rebeldía e idolatría en contra del Dios de la Biblia. Bueno, ese es el escenario en el cual Dios levanta un profeta como Elías. Y Elías aparece en un momento cuando la nación estaba viviendo en idolatría. Reyes, primer libro de Reyes 17:1, siguiente capítulo, allá adelantito. Elías aparece en la escena en un momento en el cual, por un lado, había muchas guerras, había muchas viudas en ese momento, y había un rey que vivía alejado de la voluntad de Dios. Versículo 1 del primer libro de Reyes, capítulo 17. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y encontramos aquí lo que Jesús está hablando en Lucas 4:25, cuando dice que en los tiempos de Elías habían muchas viudas, y que el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y en ese momento tan difícil, cuando había tantas viudas, lo que Jesús les dijo a los hombres de su tiempo, que no fue, sino que llamó a una mujer que no era judía para que les sirviera. La pregunta es, ¿por qué Jesús les refiere este pasaje del libro de Reyes? Si había muchas viudas en el tiempo de Acab, ¿por qué fue con esta viuda en particular a la cual él le llevó el mensaje y a la cual ella escuchó e hizo lo que le pidió el profeta? El versículo 8 del capítulo 17, allá adelantito. Antes de que lo leamos, déjeme decir lo que dice Lucas 4:26. Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Sidón era una ciudad gentil, no era judía. Estaba entre Tiro. Era una ciudad que no era judía, no tenía nada que ver con los pactos de Dios.
Y dice que el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Dios le pide al profeta que se vaya a ese lugar, a Sarepta, a un lugar donde no había nada de Dios. Ahí la gente no conocía al Dios de la Biblia. Ahí mandó al profeta en ese momento. He aquí yo te he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. La pregunta que surge es, ¿por qué no lo envió a una viuda que pertenecía al pueblo de Israel? ¿Por qué fue con una viuda que no pertenecía ahí? Esta mujer que habla aquí el pasaje no conocía a Dios. No sabía ni quién era Dios, ni qué significaban los pactos de Dios. Pero Dios la envía ahí a Elías. Versículo 10. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Eso se llama obediencia. Elías obedeció a Dios. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta mujer no tenía nada. Sin embargo, escucha el mensaje de Elías, que le pide que le prepare algo para que él pueda comer. Pero la mujer en ese momento dice, no tenemos nada que comer. Y Elías le pide que le dé de comer a él, porque Dios lo envió ahí. El versículo 13 le dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta mujer, hermanos, esta viuda que en este pasaje nos está narrando, escuchó la voz de Dios para su vida. Ella tuvo 2 opciones: hacerle caso al profeta, lo que le estaba diciendo, o simplemente ignorarlo. Lo más fácil para ella era ignorarlo, porque ella no conocía de Dios. Pero llegó el mensaje a su vida, y ese mensaje lo confrontó, o la confrontó. Puso a prueba la confianza en la promesa que Dios le estaba dando a ella a través del profeta. Por alguna razón, esta mujer está registrada en los Hechos del primer libro de Reyes. Y la razón es porque Dios quiere enseñarnos que cuando Él hable a tu vida, lo que espera Dios en tu corazón es obediencia. Esta mujer escuchó el mensaje, vivía en un momento de hambre, y ahí Dios le habló a través del profeta y le dijo que no iba a faltar nunca más la comida en el tiempo de hambre. Versículo 16, el 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Se llama obediencia. Y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Ahora, la pregunta que surge aquí, ¿por qué le dijo Jesús esto a los hombres de Lucas 4:26? La razón era porque esta mujer era un ejemplo, que si había un problema en su vida y Dios le hablaba a su corazón, si ella obedecía, podía recibir el mensaje y la salvación de Dios. Por otro lado, los que estaban escuchando se sentían tan grandes, tan perfectos, que para ellos no era necesario el mensaje de Dios. Esto fue lo que confrontó a la gente de Lucas 4:26. Vamos a ir allá a Lucas 4:26.
Lucas 4:26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Lo que Jesús les está diciendo en ese momento es: Dios salvará a una viuda gentil marginada que admite su necesidad espiritual antes que la salve. Y es ahí el mensaje que Jesús les está hablando a ellos. Solamente hay una razón por la cual esta mujer hizo lo que hizo, y es porque en ella había una necesidad de Dios para con su corazón. ¿Sabe que cuando damos un paso nosotros, cuando escuchamos el mensaje, es porque reconocemos que es la palabra de Dios para nosotros? Cuando Dios habla a tu vida y tú decides no hacer nada, es porque consideras que el mensaje de Dios en tu vida no tiene lugar ni cabida. Esta mujer hizo lo que hizo porque ella reconoció que había necesidad en su corazón de Dios. Y todos aquellos que hacemos la voluntad de Dios es porque reconocemos que sin Dios nuestra vida no puede seguir adelante. Jesús le refirió este mensaje. Hay una razón. Es porque había una necesidad espiritual en la vida de esa mujer. Versículo 27 de Lucas 4. Lucas 4:27. Le da un ejemplo más. Primero le mencionó a Elías. Ahora le menciona a Eliseo. Versículo 27. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. En el tiempo de Eliseo, era un tiempo en el cual había muchas enfermedades. La lepra era una de ellas. Era tan habitual ver a la gente enferma en el tiempo de Eliseo. Y mucha gente vivía así. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver un poquito de este mensaje que Jesús habla en cuanto a Eliseo. En la época de Eliseo había muchas enfermedades en el pueblo de Israel. Naamán no era judío, era gentil. ¿Qué es gentil? Gentil es un término que se le da a la gente que no pertenece al pueblo de Dios. Usted y yo somos gentiles, somos mexicanos, no somos judíos de nacimiento. Entramos en la categoría de gentiles. Naamán era un comandante en jefe en el tiempo en el cual vivía Eliseo. Naamán, dice el versículo 1, segundo libro de Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Había un pero en la vida de Naamán. Tenía muchas virtudes, pero tenía una enfermedad. Su enfermedad era incurable. No había medicina que la curara en su tiempo. Y es así como es el pecado en la vida del hombre. Puede de que tú tengas muchas cosas, pero si en tu vida no está Jesucristo, hay un gran vacío y una gran necesidad de que Él venga a cambiar tu corazón. Este hombre era leproso, representaba el pecado en su vida. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Este hombre tenía un problema, una enfermedad incurable, pero escuchó el mensaje del profeta y eso le llamó la atención, dice el versículo 4. Versículo 13 del segundo libro de Reyes, para no ver todo el pasaje. Eliseo le dijo algo a Naamán que tenía que hacer, quizás insignificante, pero con mucho sentido, donde estaba a prueba su actitud. Dice el versículo 13: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías?
cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. La pregunta que surge ahí, ¿qué tenía el Jordán para sanar a Naamán? Era un río, era un simple río. El milagro no estuvo en el Jordán, el milagro estuvo en obedecer la palabra que Dios le pidió a Naamán para su vida. Ahí está el milagro. En cosas pequeñas e insignificantes, cuando Dios te pide en tu vida, es ahí los grandes cambios para tu vida. Dice el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. ¿Sabe que Dios estaba dispuesto a curar a Naamán? El milagro no lo hizo el agua. El milagro lo hizo Dios. Como Dios puede hacer un milagro en tu corazón. Sin importar cuál sea la enfermedad que tengas, hay para ti en Cristo Jesús una oportunidad. Vamos a regresar a Lucas 4:28 para ir avanzando y concluyendo. Lucas 4:28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿De qué se llenaron, hermanos? ¿Sabe por qué se llenaron de ira? Porque en el fondo de ellos había orgullo. Pensaron que lo que Jesús les estaba diciendo no tenía nada que ver con ellos. Y esto es muy triste. Cuando Dios habla a tu vida y lejos de que reconozcas, tú te enojes con Dios. Esto es fuerte. La gente se enojó, dice el versículo 28. Al oír estas cosas, ¿por qué se molestaron? Porque el mensaje de Jesús fue el siguiente. La salvación será para aquellos que obedecen la palabra de Dios. Tu vida cambiará si tú recibes el mensaje y lo obedeces. Pero la gente se enojó, y lo que significa es que la gente pensó en su corazón que eso no tenía sentido para su vida y no es más que orgullo espiritual. ¿Sabe qué sucede así en la actualidad? Dios habla a tu vida, y cuando Dios te habla, lejos de que recibas, te enojas y piensas de que tú no necesitas de Dios en tu vida. La gente se enojó, dice el versículo 28. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad, 29, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Es decir, su enojo, su orgullo espiritual, los llevó a ir en contra de Jesús. Así sucede en la actualidad. Todo esto sucedió en Nazaret, el lugar donde Jesús creció. No hubo honor ni respeto para él, porque la gente consideró que estaba tan bien espiritualmente que no ocupaba de Dios. ¿Sabe que esta tarde estamos aquí todos reunidos porque necesitamos de Dios? Amén. Por eso estamos aquí. Porque algo Dios tiene que hablarnos y ministrarnos. Y la palabra que Dios quiere que esta tarde nos llevemos en nuestros corazones es de que si tú en tu necesidad que tienes obedeces a Dios, habrá recompensa de Dios para tu vida. Si la rechazas, no habrá en tu vida nada. Versículo 30 de Lucas 4. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Se fue Jesús. ¿Sabe por qué se fue Jesús? Porque la gente no quiso saber de él. Y no hay cosa más terrible que Jesús se vaya de tu vida. Es mejor que Dios nos hable a que no escuchemos su voz. ¿Sabe cuántas veces Jesús volvió a ese lugar? Nunca más volvió a regresar. Y no hay peor juicio para una persona que haber escuchado de Dios y haber rechazado el mensaje de Dios y que Jesús se vaya. Porque si algo nos acerca a Dios es el mensaje de Cristo. Esta gente de Nazaret no tuvo una segunda oportunidad. Hoy Dios habla a tu vida. En cosas pequeñas como la viuda y como Naamán,
En cosas insignificantes Dios quiere hablar a tu corazón. Tú no sabes si tienes la vida comprada. Este mensaje puede ser el último para tu vida. Y Dios una vez más llama a tu corazón. No te sientas tan orgulloso espiritual. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de que Él nos ayude en nuestras necesidades. Versículo 30 dice, mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Jamás regresó. No hay peor condición para el hombre que Cristo no vuelva a tocar el corazón de su vida. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias esta noche por su palabra y que Él nos ayude.